¿Qué onda, escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ahora sí te pregunto cómo estás. Hola. Hola Eric, muy bien, muchas gracias. Aquí a punto de empezar con este episodio. Y pues también esta noche se encuentra con nosotros el buen Gabo. ¿Qué onda, Gabo? ¿Cómo andamos? Hola, bien, pues otra vez de vuelta a otro episodio más y a darle con todo, que suena bastante bien. Sí, siempre es un placer tenerte aquí, bro. Y pues ya para comenzar con el episodio de esta semana, recordarles nuestras redes sociales están apareciendo aquí abajito si están viendo esto en YouTube. En caso de que nos estén escuchando en Spotify, nos pueden encontrar como @NochesDeTerrorMX, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter nos pueden encontrar como @NDT_MX. A mí me pueden seguir como @nosoyalex.g en Instagram. No sé si ustedes quieran dar también ahí sus redes sociales, amigos, para que se vuelvan influencers. A mí me pueden encontrar como @ITZDarkline. De todas formas, los links a cada una de las redes de nosotros están también en la descripción de los episodios. ¿Y tú, Gabo? Yo estoy como Gaps_TZ, sí, Gaps_TZ. Pues ahí para que nos sigan. Y también pues unos saluditos, empezando por el patrocinador de este mes, para Chino X. Muchas gracias, bro, ya sabes, se aprecia siempre su apoyo, y si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer aquí abajito en el link que les estamos dejando de Buy Me a Coffee, y nos pueden invitar una cerveza. De hecho no es un café, es una cerveza. Y pues también un saludito para Bolillo Duro de Soriana, así tal cual es su nickname. Para Marla Cano. De hecho estuvo conmigo en el chat de Twitch, ahí cuando de repente hago live, estuvo ahí conmigo platicando. Entonces un saludito, bro. También para Marla Cano, para Edgar Santos y para Regina Antúa. Muchísimas gracias por andar ahí en redes sociales. Y pues ahora sí, creo que cumpliendo con los anuncios parroquiales, no sin antes también recordarles que el día de mañana, el último sábado del mes, como ya saben, vamos a estar en vivo en el canal de YouTube con el tradicional post-mortem, que ahora va a ser como, digamos que mitad dedicado a estas próximas vacaciones que se vienen, estas fechas importantes que en repetidas ocasiones ya lo hemos dicho, no somos seguidores de la iglesia, pero nos apasiona bastantillo ese mundo. Entonces vamos a estar ahí hablando de cosas interesantes referente a eso. Los invitamos a que se den una vueltecita. Ya saben que hay cabida para sus historias y para que interactúen muchísimo ustedes. Nos vemos a las 8 de la noche por allá, totalmente en vivo. Preparen sus preguntas, sus anécdotas, todo, y nos vemos allá. Ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio de esta semana. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y pues bueno, ya estamos aquí con la conclusión, el cierre de una saga que pues afortunadamente trajo a muchos de ustedes a escucharnos. Es un tema que pues creo que está por demás decir que está dentro del gusto colectivo. Es un tema siempre bien recibido, sobre todo por el hecho de que es un lugar o un transporte que pues mucha gente ocupa diariamente. O sea, es como si llegara alguien a contarte historias de la casa en la que vives. Entonces yo creo que te llama la atención, ¿no? Así es, damas y caballeros, estoy hablando pues del metro de la Ciudad de México, que pues prácticamente es una ciudad subterránea. O sea, literalmente es una ciudad subterránea, es enorme.
y traemos nuevas historias, traemos nuevos datos curiosos, sucesos que igual y también no tienen que ver mucho con el terror, pero son cosas locas que a lo mejor a alguno de ustedes les podrían pasar, vaya, ¿no? Como no con el terror, no con el terror, pero con el miedo de vivir una situación de esas. Yo creo que no hay punto de comparación. Aparte, entra dentro de la parte de crímenes que va muy ligado también con estos temas de misterio y terror. Esperemos que nunca nadie se vea en esas situaciones, porque de verdad son situaciones bastante fuertes que no dimensionas hasta que no estás en piel propia viviéndolas. Entonces esperamos que este episodio también sirva para concientizar esa parte, darle, digamos, como esos, pues, esa abierta de ojos a la gente de que es algo que puede pasar en cualquier momento y que, una vez más, como lo he dicho en varios episodios, hay que tenerle más miedo a este tipo de cosas que sabemos que pasan que a los fantasmas, que al final de cuentas no sabemos si es una alucinación de cada persona, alucinaciones colectivas, fenómenos que no tienen una explicación, pero esto está comprobado que pasa y somos los mismos seres humanos quienes lo provocamos. Exacto. Y más que terror también es como terrorismo, ¿no? Más bien. Exactamente. Exactamente. Sí, pues digo, ya nada más para comenzar, por ahí en Facebook cuando anunciamos este episodio hubo por ahí algunos seguidores que se enojaron porque ¿cómo que ya el cierre? No, o sea, sí vamos a cerrar ya específicamente el tema de la Ciudad de México, pero posteriormente sabemos que hay metro en muchas partes del mundo, incluso aquí en México, en Guadalajara, me parece. En Monterrey, estoy seguro, en Guadalajara no sé. Ajá, tienen sus estaciones del metro, entonces podríamos ir abarcando más, pero ya del metro de la Ciudad de México va a ser rara a la vez o se va a prestar en otras situaciones a que hablemos de esto, porque creo que ya se abordó, ¿no? Todo lo que en general, y con este episodio se va a terminar de abordar lo que, las historias, el folclore de terror que las que son más icónicas. Sí, pero bueno, vamos comenzando con algo muy clásico y que de hecho se cruza también con pues leyendas urbanas que van más que nada ligadas con el tema de la construcción. Y es que el día de ayer estaba revisando las redes, bueno, específicamente el Instagram del podcast, y me topé con un mensaje muy curioso de Yareli, creo que se llamaba, de Yareli de Gante. Un saludito, muchas gracias Yareli por compartirnos tu experiencia. Y nos estaba contando que su abuelito trabajaba en ICA, que me parece que es el grupo, pues la empresa que se dedicó a hacer la construcción, o al menos una parte de la línea 7 del metro. Y me empezó a relatar algunos datos curiosos, que de hecho la verdad es que la mayoría no conocía, pero me confirmó pues de alguna manera, o sea, digo, tal cual no llegó con pruebas y dijo, yo lo vi o mi abuelito lo vio, pero sí me dio a entender que un miedo muy latente que existía durante estas construcciones era que desaparecían a los albañiles, a los constructores de esta obra, pues con el motivo, y como muchos seguramente ya habrán escuchado, de volverlos estos llamados pilares humanos, que pues básicamente consisten en sacrificios humanos que hacen los constructores bajita la mano, y así como de aquí no pasó nada, porque se supone que tienes que pedir permiso como al lugar. Alguna gente lo relaciona con el diablo, otras personas lo relacionan más con pues con la misma naturaleza. No hay como una ciencia cierta o una versión específica que nos pueda decir el por qué, pero no sé si ustedes ya habían escuchado hablar de esto, de que se sacrificaban gente en construcciones, y evidentemente la línea 7 del metro no fue la excepción. Sí, yo tengo muy presente eso. O sea, yo recuerdo que cuando éramos más pequeños platicábamos con una persona que justamente es ingeniero. No voy a especificar de qué tipo de ingeniero. ¿De qué? ¿Y de dónde? Y de dónde, pero era ingeniero encargado de obras grandes, por así decirlo. Y él justo fue el que nos puso como el contexto de que ocurría esto, de que si una persona
moría prácticamente en la obra, ahí se quedaba. Y nosotros nos quedamos como de, ¿cómo que ahí se queda? Y pues ya nos comenzó a explicar que en el medio se tenía esta creencia de que para que un edificio, sobre todo cuando ya superan ciertas dimensiones, requieren que una persona los apoye tal cual, o sea, que sea parte de los cimientos de la obra, y que pues las personas que desafortunadamente tenían algún accidente, porque pues aparte de todo era como, o es muy dado que las personas que trabajan ahí, su familia esté lejos, no tengan familia y otras cosas, pues prácticamente los dejaban ahí, los echaban a los cimientos y ahí se quedaban, y ellos eran los encargados de resguardar, por así decirlo, la obra, de que no le pasara nada. Y de hecho nos contó una historia que era bastante interesante, de que estaban tratando como de levantar una barda que no era tan alta, pero era muy larga, y se les caía y se les caía y se les caía, y le pusieron soportes de un lado, soportes del otro, y se les seguía cayendo, hasta que una persona que era como más experimentada en el tema, que de hecho le apodaban el Diablo, ¿sí te acuerdas, Alex? Le contó esto a él y le dio una recomendación, no lo creían, y pues hicieron eso, y santo remedio, no se cayeron más las cosas. Entonces sí, es como... Sí era el verdadero diablo, güey. Sí era el verdadero diablo. Pero, y aparte de todo, o sea, ya relacionándolo más con el tema del metro, la línea 7 es una de las más curiosas, por así decirlo, porque es la más profunda y es rara su construcción. O sea, el túnel es bastante extraño. No sé, da una vibra bastante tétrica, justamente. De hecho, Yareli me estaba contando que mucha gente, hay una leyenda urbana que creo que ya todos la hemos escuchado y creo que se comentó en los episodios pasados, que tenía la finalidad supuestamente estas estaciones de volverse un refugio en caso de un ataque nuclear, pero dice que no es así, que de hecho le preguntó a su abuelo y que dice que nunca se tuvo la idea de que se utilizara o se llegase a utilizar bajo esa finalidad, sino que como, y tiene razón, se transita en avenidas muy, muy principales de la ciudad, o por lo menos que sí tienen una gran carga tanto de edificios como de gente que pasa por ahí, de casas, de comercios, de muchas cosas. Se optó por hacerla totalmente subterránea para no afectar a ninguna de las construcciones, porque es bien sabido que, y de hecho hay una ley, no sé específicamente qué artículo constitucional aquí en México sea, pero dice que si hay una obra que va a aportar a un bien común, básicamente pierdes el derecho a tener tu casa. Obviamente te compensan económicamente, pero si el gobierno se le ocurre poner una estación de metro donde está tu casa, cosa que pase por ahí, te la pueden quitar, ¿eh? O sea, entonces también para no meterse en problemas, si bien la ley pues de alguna manera los ampara para poder hacer eso, creo que también la idea no era hacer eso, o sea, sino que dijeron, bueno, vamos a hacerla subterránea. Me estaba comentando igual eso. Como para darle un poco de contexto a los que no son de la ciudad, o más bien de México también, es de las estaciones que tienen las escaleras más largas para acceder, ¿no? Porque, o sea, son eléctricas y de repente no funcionan, entonces si te toca, son larguísimas, o sea, entras y luego es otra hacia abajo, ¿no? Y si Ajá, vas como por bloques. De hecho, vas como por bloques, o sea, es como que bajas a la parte principal de la estación, por así decirlo, que es como habitualmente funciona todo el metro. Bajas un bloque, no sé, de 30 escaleras y ya llegas a la estación. Aquí bajas a eso y digamos que ahí está la taquilla. Después bajas otro bloque como de 20 escalones y llegas a una parte como que divide hacia los dos lados, y de ahí todavía bajas como otro poquito en ciertas estaciones para llegar ya al andén principal. Está bastante extraño. Sí, está curioso. Pero sí, nos estaba contando eso, y de hecho dice que había una trave que no la podían poner, y bueno, de hecho se le cayó al ingeniero jefe de ahí. De hecho dice que le contó a su abuelo que el señor terminó, pues se le cayó la trave en los dedos de los pies, y pues lo tuvieron que amputar para sacar al señor, y que ya posteriormente tenía que usar como unos soportes en su calzado para que pudiera mantenerse de pie, porque de lo contrario no, pues sin dedos, yo no sabía, dato curioso, que pues, sin dedos o sea, pierdes el equilibrio. Ajá. Totalmente, ¿no? Entonces ahí está eso. Y bueno, como plus de esto de los apilados, de los pilares humanos,
comentó que después de que desaparecieron algún par de trabajadores, dice que su abuelo le contó que pues ya todo mundo resultaba que tenía familia, ¿no? De que ya se ponían a hablar así más de, no, es que mañana mi hija me va a venir a ver, ¿no? Porque sí dice que si les cachaban que no tenían familia, muy seguramente pues desaparecían misteriosamente. Entonces, así está esta onda. Yo había visto que se está poniendo de moda por ahí por TikTok, cuando hay videos, ya saben que hay videos de todo, y cuando hay videos de albañiles, en los comentarios siempre ponen, aguas con el chalán porque luego desaparecen, y, o sea, literal ya lo agarraron así de juego, que sí es algo que se dice muy comúnmente. Ajá, es que sí es como bastante sabido en el medio, y yo creo que si ustedes conocen a alguien que es albañil o que ha estado en obras y le preguntan esto, o sea, es como la leyenda urbana del payaso del baño de los niños en la primaria entre los albañiles. Sí, justamente. Sí. Pero bueno, pues ya vamos a cambiar de tema. Vamos a algo más comprobable, que de hecho todos ustedes pueden visitar. Yo creo que sí han oído hablar de la Virgen del Metro Hidalgo, o la han visto incluso, ¿no? Sí, yo sí es una virgen que está ahí afuera, del lado de la iglesia de San Hipólito, o de San Judas Tadeo, como pues algunos mayormente la conocen, que pues tiene una historia bien curiosa. Esta historia pues básicamente, bueno, de entrada no es una virgen imagen o póster o figura, sino que es de estas figuras que pues de alguna u otra manera se forman, ¿no? Que bueno, mucha gente antes se de que a la antes de que cuentes bien qué onda, quisiera contarles cómo conocí yo esa virgen. Resulta que cuando yo estaba más chico, el cine que más cerca teníamos era el que está ahí en Hidalgo. Ajá, el Cinemex Real, que es el que está ahí en Hidalgo. Entonces nosotros íbamos habitualmente a ese cine y nos movíamos en metro o en combi, que todavía pasaban. Entonces un día saliendo de la función ya un poco tarde, yo creo que yo tenía como 10 años más o menos, le pregunté algo a mi mamá de la iglesia, que porque había tanta gente, creo, o algo así, y me dijo que pues ya lo de San Judas Tadeo y todo, y le dije, oye, pero ¿por qué hay gente ahí en la entrada del metro? Y ella me dijo, es que ahí en la entrada del metro hay una virgen. Y yo dije, ¿por qué hay una virgen en la entrada del metro? Y mi mamá me dijo, es que había una gotera y donde empezó a caer la gotita se formó una virgen. Pero pues imagínate, yo de 10 años no entendía cómo podía ser posible eso. Entonces recuerdo que dije, mamá, es que no, o sea, no me lo imagino. Y ya nos cruzamos la calle, me llevó ahí y pues tal cual hay un altar montado donde quitaron, o sea, se ve que cortaron ese pedazo de la loseta del piso, la colocaron ahí y le pusieron un altar, pero sí puedes ver bastante bien definida la forma de la Virgen. O sea, no es, por ejemplo, este típico caso del cheto que parece Jesucristo, sino acá sí puedes ver muchos detalles. Eso es lo interesante de esta una vez que en un centro comercial una mancha de aceite que se le cayó a un carro, ¿no? Creo que formó la Virgen, igual lo acordonaron y una aparición. Sí, es bien curioso. De hecho, ya lo dijiste, esa es la historia de la Virgen. Un comerciante que se ponía ahí afuera del metro se topó con la gotera y cuando vio dijo, cabrón, se está formando una Virgen. Y a partir de ese entonces mucha gente comenzó a visitarla, tan así que se hacían unas filas y no podías entrar al metro porque había mucha gente. Entonces, pues sí, la dirección o la gente encargada del metro decidieron cortar ese pedazo de loseta, porque la loseta del metro, si te das cuenta, tiene así como que un color, un acabado especial. Es como dices, loseta del metro. Entonces, pues la recortaron y la pusieron ahí en un altar. De hecho, al principio esta loseta estaba pues así, o sea, estaba el altar y estaba como enjaulado, de hecho no te podías acercar mucho. Ya no es así, de hecho ya le quitaron la jaula y ha dado como que pie a otras leyendas así de milagros que supuestamente hizo esta Virgen. La primera es que pasó un sujeto enojado con una pistola, le disparó al
a la loseta, así como por sus huevos, dijo, me caga la virgencita, y le disparó. Y se rompió el vidrio del altar, pero no se rompió la loseta, o sea, la loseta no le pasó nada. Entonces esa es una de las varias historias que supuestamente existen de milagros que hizo esta virgen. Y otra, la que más me llamó la atención y que concuerda con algo, de hecho aquí va un pequeño disclaimer. No vamos a, o sea, de hecho ni siquiera es la idea, no es nuestra intención ni criminalizar ni hablar mal de un grupo de gente en especial. Simple y sencillamente aquí lo que nosotros hablamos es de acuerdo a lo que está plasmado en las historias y en la cultura y en las referencias que tenemos para hacer este podcast. Y la otra es que pues es un hecho que al ser el sistema de transporte colectivo metro un transporte muy barato y muy asequible, mucha gente de todas las clases sociales, de todo tipo de condición, lo utilizan para viajar. E incluso, bueno, aquí va el caso de hay gente, y no me dejarán mentir, hay mucha gente sin hogar que vive en las estaciones, en las instalaciones del metro o a sus alrededores. Uh-huh. Entonces, pues esta historia básicamente consiste en dos indigentes, dos personas sin hogar que se estaban peleando ya bajo los influjos de, pues, quizá drogas, quizá alcohol. Y uno, el que pues prácticamente iba ganando la pelea, se encontró con un tabique. Porque de hecho, bueno, el contexto es que estaban haciendo una construcción ahí cerca, una reparación, entonces había material de construcción a la mano y encontró un tabique y ya estaba por rematar al otro sujeto con el que se estaba peleando ahí cerca del altar, cuando se le apareció una mujer que pues es descrita con rasgos indígenas. Pues piel de cierto tono de color, el habla, su vestimenta, ¿no? Y le dijo esta mujer al hombre que no hiciera eso, que se iba a meter en muchos problemas y que no tenían la necesidad de hacerlo, que todo iba a mejorar. O sea, que le dio un discurso de paz muy, pues quizá emotivo, a tal punto que esta persona, el indigente, optó por dejar el ladrillo ahí y mejor irse. Y dice, bueno, se supone que el otro indigente que se quedó ahí, ya igual un poco contuso, bueno, por los golpes y todo eso, dice que vio cómo se fue esta mujer, pero desapareció, o sea que realmente no halló hacia dónde se fue realmente. Y ya el otro día platicando, de hecho es algo muy curioso, que si han visto que luego los vagabundos se pelean y al otro día ya andan de compas. Son compas. No verlo, que platicando esos dos sujetos que un día antes habían peleado, pues llegaron como a la conclusión de que lo que había pasado realmente era que se les había aparecido la Virgen de Guadalupe para evitar pues una posible tragedia, ¿no? Un homicidio. Le dijo, ya, bro, es tu compa. Mañana vas a andar chileando con él. Entonces, sí, ¿cómo ven esta historia? Pues está bastante interesante, sobre todo por lo que decías hace ratito, comentaste de la pareidolia, ¿no? Que generalmente todos lo encuentran ahí, que la Virgen en el cereal y la Virgen en tal lugar, pero cuando se empiezan a llenar de estas historias y tanta fe, pues ya se convierte en un símbolo que la gente pues como preserva, ¿no? Ajá, de hecho yo sí puedo dar fe de que, de hecho hay imágenes, incluso si ustedes son de la Ciudad de México, la llegan a visitar. Digo, no es el mejor lugar como para andar turisteando, si es peligroso. Les voy a decir que sí es peligroso. Pero si pueden visitarla, sí se darán cuenta que sí tiene, como lo dijo Eric, unas características bien curiosas y mucho detalle. Entonces, digo, aquí puede entrar. O sea, si es algo que realmente formó una gotera, sí es algo súper extraño, legendario totalmente, pero sí fue algo que alguien hizo pues con un encendedor o incluso tallándolo. No sé cómo se pueda llegar a formar eso, pero pues, sí hizo un buen trabajo, ¿no? A tal punto de que imagínate ahí imagínate al mismo vato que vendía ahí el comerciante
una semana antes en la noche ahí picándole con algo, ya yéndose a su casa pensando soy tremendo, voy a revolucionar acá la estación, voy a traer mucha gente para que me compre. Y todo lo hizo el vato nada más para que tuviera más clientes su puestecito, güey. Imagínate, ¿no? Y lo quitaron, llegó el metro. Y no, se va a ir 20 metros más para allá donde no está tu puesto. Y quítenme a ese señor, por favor. Son cosas que podrían pasar, pero bueno, no sabemos, no nos queremos meter, como dijo Alex, con la fe de nadie. Es simplemente un punto de vista. No estoy queriendo decir que eso haya sido. Simplemente es lo que creo que pudo haber pasado. Ríanse tantito. Pero bueno, ya fuera de muchas risas, ahora sí vamos con, como les decía, uno de los sucesos que tal vez no es tanto de terror ni de misterio ni nada, sino fue un hecho bastante lamentable que ocurrió en las instalaciones del metro. El día 18 de septiembre de 2009, en la estación del Metro Valderas de la línea 3, sobre el andén dirección Indios Verdes a las 17:14 horas, mientras la gente se atiborraba para poder abordar el siguiente convoy en llegar a la estación, un hombre de nombre Luis Felipe Hernández Castillo comenzó a pintar las paredes hasta que Víctor Manuel Miranda Martínez, un elemento perteneciente a la policía bancaria e industrial asignado al sistema de transporte colectivo, lo confrontó sin pensar que desataría una tragedia sin precedentes. El sujeto vestía una camisa guinda y un pantalón de mezclilla. De la confrontación al forcejeo pasó solamente un momento, y del forcejeo a los disparos se contaron 9 segundos. El atacante, Luis Felipe, de 38 años, sacó un arma y disparó 6 veces al agente que tenía enfrente. El pánico entre los usuarios se desató inmediatamente. Algunos pasajeros corrieron para ponerse a salvo y otros entraron al convoy que justo iba llegando a la estación mientras esto ocurría. El hombre continuó disparando y el andén se despejó. Las cámaras del metro captaron al atacante apuntando con la pistola mientras otro hombre, identificado posteriormente como Esteban Cervantes Barrera, se lanzó sobre el atacante. El pasajero intentó someterlo, pero este logró sobreponerse a la embestida y le disparó. El hombre no se quedó quieto e intentó detenerlo de nuevo, en al menos 5 ocasiones. O sea, el video es bastante... Sí, hay video. Duro de ver. Hay un video de todo lo que ocurrió y es bastante difícil de ver esta parte. Bueno, de hecho es bastante difícil de ver todo el video, pero esta parte específica donde el vato se ve que le dispara al policía así como enfrente de toda la gente. Entonces cuando le está disparando a toda la gente, al policía, toda la gente se empieza a abrir. Y de ese grupo de personas que se está abriendo se ve como una persona, si dicen, o sea, no puede ser que esté pasando esto, y se lanza sobre el sujeto que tiene el arma. Según yo, lo más feo de ahí es que tiene una camisa blanca, ¿no? El señor. Ajá, exacto. El señor que se le lanza para tratar de detenerlo tiene una camisa blanca, como bien lo dice Gabo. Y tú ves cómo se le avienta y le dispara, ¡pam! Y no se queda en el piso, sino se levanta y se le vuelve a aventar. Y en cada una de esas ocasiones, él se ve cómo le disparan y se levanta para intentar frenar al homicida. Pero cada intento, y como les decía, fue respondido por una bala. Finalmente, Luis Felipe, el agresor, apuntó a la cabeza y le quitó la vida. Para ese momento, más elementos de seguridad del sistema de transporte colectivo ya habían sido notificados de la situación y se congregaban protegidos detrás de las paredes, pero ya era tarde. 2 cuerpos se encontraban en el piso del andén. Según los informes y grabaciones, Luis Felipe tuvo el control de la estación por al menos 9 minutos. Algunos testimonios revelaron que gritaba supuestas consignas contra el gobierno, mientras que otros aseguraban que eran frases religiosas. Al quedarse solo frente al tren, el hombre tomó su mochila del piso y entró al vagón del metro. Desde ahí disparó al aire en varias ocasiones y amenazó a quienes se resguardaban en el interior del vagón. Los policías judiciales, que era la policía que estaba ahí en ese momento, llegaron al lugar y enfrentaron al homicida con el arma recién cargada. O sea, él había cargado su arma en ese momento. Lo lograron someter y
Hernández Castillo fue trasladado a una patrulla que lo llevó al hospital Rubén Leñero para ser atendido por una herida superficial de bala y posteriormente fue sentenciado a 151 años y 8 meses de prisión. Las autoridades encontraron 15 casquillos detonados en el lugar y el marcador que usó el atacante para pintar las paredes, mientras las cámaras de seguridad de la estación registraron una de las escenas más violentas que ha tenido lugar en el metro de la capital, donde hubo 2 muertos y al menos 5 personas heridas. Y aquí digo al menos 5 porque encontré lo leí como de varias fuentes y algunas decían que eran 5, otras decían que eran 10. Entonces no sé al final de cuentas cuál es la correcta, pero al menos 5. Hoy en día, las 2 víctimas mortales de este incidente son recordadas diariamente por las personas que circulan por esta estación del metro, que cabe aclarar es una de las más transitadas. O sea, no al nivel de Pantitlán e Hidalgo, pero es que transborde. Exactamente, es un transborde. Sí, hacia la línea de Indios Verdes, ¿no? Es de la Rosa. Conecta la línea 1, que es la de Pantitlán Observatorio, con Indios Verdes Universidad. Entonces es un punto bastante, y es como muy céntrico. Entonces, mucha gente la transita. Y aquí les pusieron un mural para rendirles homenaje en el 2015, que tiene el nombre de El valor frente a la indiferencia, que prácticamente hace alusión al acto de valentía que hizo esta persona, que cabe aclarar, era un albañil, o sea, no era policía, agente, nada. Un civil. Era un albañil, dijo, o sea, no puede ser que esté pasando esto, y él intentó detener al agresor. Esta obra, como les digo, sirvió de reconocimiento al policía y al albañil, y asimismo fue instituida la medalla al mérito ciudadano Esteban Cervantes Barrera, con el nombre de esta persona, y con ello el elemento policíaco y el albañil fueron los primeros en recibir esta condecoración, por así decirlo, por llevar a cabo actos heroicos en el metro capitalino. Por su parte, Luis Felipe, quien continuó en prisión, fue diagnosticado por la Secretaría de Salud con la enfermedad conocida como trastorno de ideas delirantes, un padecimiento mental que se caracteriza por hacer que la persona sea incapaz de comprender y que tenga ideas anormales. Una duda que estoy seguro que tenían en este punto es qué estaba pintando este sujeto antes de atacar al policía, porque esto fue lo que detonó todo este show. Pues antes de cometer el doble homicidio, el atacante utilizó un plumón con el que pintó un mensaje en la pared que decía: "Este gobierno de criminales". Este es tan solo uno de los ejemplos de violencia vivida dentro del sistema de transporte colectivo. Hay muchos otros más, pero este fue uno como de los más sonados y de los más impactantes. De hecho, hubo más fallecidos a raíz de este suceso, que es algo de lo curioso, por así decirlo, que no sé qué tan comprobado esté, lo encontré en una de las fuentes, pero me basé en periódicos para poder tratar de traer la información un poquito más certera. Y es que 2 de sus familiares fallecieron días después de este incidente en el metro. Uno de ellos fue Ambelio Reyes Hernández, de 42 años de edad, que era primo del malhechor del homicida, quien se suicidó al aventarse a las vías de un tren en la comunidad de Fortuna, municipio de Unión San Antonio, en Jalisco. Y el otro fue uno de sus tíos, quien estaba en el hospital en Lagos de Moreno, Jalisco, igual, y él sufrió un infarto al enterarse de la noticia en la televisión. Y esto lo confirma el hermano del homicida de Luis Felipe. Él es quien dijo que pasó esto. Y es como un dato que dije, what the fuck con esto. Pero bueno, esto es lo que les decía. Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque imagínate estar en una situación así donde por 9 minutos un sujeto toma el control completo de una estación atiborrada de gente porque tiene un arma y asesinó a 2 personas ahí. Sí, es un tema que me emputa mucho. O sea, de hecho, bueno, ya me tocó vivirlo en su momento en las noticias. Pues tenía que 9, 10 años, o sea, estaba muy chico, no asimilaba un poquito más o menos qué pedo, pero ayer que pues también me puse a buscar temas, salió esto y sí me dormí muy emputado ayer definitivamente. O sea, sí es un tema que
¿Qué hace enojar nada más de escuchar? ¿Qué tan cobarde puede llegar a ser? Es que a eso voy. O sea, era un atacante, sí, tenía una pistola. Pero en la estación, y pongamos nada más de ese lado de la estación, por lo menos yo creo que 5,000 personas había, porque el metro estaba lleno. Sí. Porque de esas 5,000 personas solamente... Bueno, al policía digamos que lo atacó cobardemente. O sea, el policía no tuvo ni tiempo de defenderse. ¿Por qué del resto de personas, de esas 5,000 personas, o ponle tú que exageradamente había 2,000 personas, por qué solamente un hombre tuvo el valor de enfrentarlo y tratar de detenerlo? Que bueno, no fue el único. Antes de que Esteban se lanzara ya directamente sobre él, otro hombre le intentó como quitar la pistola, pero le disparó en la mano y se fue corriendo. Pero ya el que decidió cómo enfrentarlo y tratar ya de abatirlo fue el albañil. ¿Por qué en ese momento no se juntaron un grupo de 10 personas y entre todos, pues al piso, hijo, y adiós la pistola? O sea, es lo que... A ver, ponte en el lugar de la gente. De entrada, uno no eres no sé, güey. O sea, no estás entrenado para lidiar con esas situaciones. Estás ante un hombre armado. O sea, evidentemente al menor intento de querértele acercarte va a disparar, como sucedió. Sí. Entonces, es entendible que mucha gente, pues dices, es que, güey, si me le intento acercar, ¿me va a matar? O sea, ponte a pensar eso. Sí, lo entiendo sí es perfecto. Algo que da todavía más coraje que no te puedes poner de acuerdo, que también es una situación difícil, que estás en ese momento bajo mucho estrés, bajo mucho miedo. Pero, por ejemplo, o sea, también es un problema muy latente. Acabo de ver un video en esto. De hecho, creo que fue en el Universal, ahí en YouTube, de que se subieron a asaltar una combi. Nada más uno de los asaltantes traía una pistola y uno de los chavos acababa de cobrar su quincena. Tenía, pues supongo, como cualquiera de nosotros, que llevarle de comer a su casa, a sus hijos, a su mujer o a su familia. Y pues sí emputa que te intenten quitar, que llegue un pendejo, un cobarde a quererte quitar lo que te acabas de ganar rompiéndote la madre en unos pocos segundos. Y pues este vato dijo, ¿sabes qué? Te voy a partir tu madre. Y se le fue al asaltante. Pero, dato curioso, no nada más venía él en la combi, él estaba forcejeando y nadie más hizo nada. Es que eso es a lo que dispararon. Voy. O sea, eso es a lo que voy, de que a mí me molesta, porque si estás viendo que un ciudadano igual que tú está haciendo el intento por ponerlos a salvo a todos, ¿por qué no otro grupo de personas se le sumó? Es que, según yo, también vienen cuestiones ya medio instintivas, ¿no? Porque como tal y como humanos y como especie a veces ya lo tienes programado y a la menor señal de peligro pues te alejas, ¿no? Algunos reaccionan totalmente diferente, algunos se paralizan incluso y no pueden hacer nada, ¿no? Pero sí el hecho de que vayas contra tu instinto de huir por tu vida y en lugar de hacer eso ir contra tu atacante, pues sí está medio... O sea, difícil, ¿no? Porque si es hacer a un lado tu preocupación de pues quiero seguir viviendo, y otra la parte instintiva, ¿no? Es como decir, ¿por qué una gacela no se junta con muchas gacelas para matar a un león, ¿no? A lo mejor ese es un tema más natural, ¿no? Pero digamos que es una cuestión, yo siento, instintiva, que pues vas a ver primero por tu vida. Exacto. Y posteriormente pues ya lo que siga, ¿no? Que al final de cuentas, o sea, sí concuerdo con todo esto que dicen y aparte de todo... Yo creo que puedes pensar mucho en muchas situaciones y cómo reaccionarías, pero ya estando en el momento, justamente la parte del instinto es la que gana, la que prevalece. Y otras cosas, porque en ese momento ocurren reacciones químicas en el cuerpo. O sea, cuando tú te enfrentas a una cosa así, hay una... O sea, aunque tú no seas el agredido directamente, y me ha tocado a mí verlo. Por ejemplo, me ha tocado ver peleas feas, pero lejos. Liberas adrenalina. Y justamente yo creo que eso también te hace pues actuar de cierta manera o no. Pero justo es muy impresionante ver cómo entre tanta gente no se puede organizar prácticamente nada por la situación tan tensa que se genera en ese momento. A eso es a lo que quería llegar. Ajá, bueno, aquí o sea, yo creo que sí hubo, y si ven el video, no me voy a poner de especialista táctico, no lo soy,
pero sí hubo varios puntos en los que el homicida se descuida. Y creo que gente poniéndose de acuerdo sí se pudieron haber acercado o sea, simplemente cuando estaba por rematar al señor albañil, pues creo que es un momento de descuido donde estás apuntando el arma hacia un lado y alguien que pues estuviera atrás perfectamente lo pudo llegar a empujar. Le estaba dando la espalda, a cientos de personas. Exacto. Entonces sí, o sea, entiendo tu parte. Es un problema, pues muchas veces somos... El mexicano en general llega a ser individualista, pero también, como dice Gabo, pues creo que es parte del gustaría instinto. Llegar a casa, ¿no? O sea, creo que lo que queremos es llegar a casa. Sí, exacto. Y pues esa fue una de las historias de terror. Les quería comentar algo, bueno, respecto a la fecha que dijiste. No sé, ahí fue algo curioso que me di cuenta. O sea, como que esas fechas tienen algo, ¿sí se han dado cuenta? Porque es 18 de septiembre, ¿no? Ajá. Y justamente, bueno, los sismos fueron que el 19 de septiembre, ¿no? Y el 18 de septiembre hay más sismos, y no sé qué, como que esas fechas, no sé, por ahí me saltó como, no sé qué piensan, ¿sí? ¿Será coincidencia? Pues quién sabe. Pues está raro, está curioso. Sí, o sea, definitivamente algo debe de haber, pero quién sabe qué sea, a lo mejor es cómo se muevan las energías en esos días, no lo sé, pero sí, buena observación. Interesante. Bueno, pues vamos con un par de historias que es el mismo tema, por eso es que vamos a contarlas así. Son diferentes secciones y diferentes lugares del metro, pero esto va relacionado a payasos en el metro. Que siempre que hablas de payasos, pues viene una historia, por lo menos de misterio, terror, lo que sea. Entonces está medio interesante esto. La primera historia, bueno, estas historias, cabe aclarar también para citar a donde las escuché, es un TikToker que se llama Mr. Sub-Zero, que igual subió historias del metro, entonces por ahí estaban interesantes. Okay. Entonces la primera es en el metro, bueno, es en el metro de Barranca del Muerto, que pues de por sí esa línea es la que estamos diciendo, ¿no? La línea 7, y pues ya les pasamos el contexto. Entonces cuentan que en esta estación de Barranca del Muerto este chavo se subió y pues ya era tarde, era pues digamos de los últimos metros que ya salen, ¿no? Que es por ahí de las 12 me parece que ya es el último, ¿no? Entonces se metió al vagón y iba con muy poca gente. Entonces empezó a vaciar el metro y de repente vio al fondo que había una persona pues caracterizada de payaso. Pero nada más estas como que te pintas, ¿no? O sea, no traía como tal peluca ni nada más la cara pintada. Entonces se empezó a quedar vacío y en un momento se para el payaso y se le acercó. O sea, estaban digamos de un lado a otro, ¿no? Del vagón. Y el payaso se paró y fue hacia él. Entonces el payaso se empezó a reír y se le quedó viendo así como, pues ya sabes, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor es de estos que me vienen a contar un chiste y me piden dinero. Pero no, solamente lo observaba y dicen que este payaso de repente le aventó un polvo en la cara a Chavo, así como si fuera una harina, no sé, y este chavo pues dijo, ¿qué onda? Entonces dice que de repente se empezó a sentir como mareado y el payaso cuando llegaron a la estación se salió de la estación y también el chavo porque se empezó a sentir mal. Entonces cuentan que llegó un momento en el que él ya como que se desvaneció y no supo pues qué había sucedido. Entonces despertó después de no sé cuánto tiempo y abrió los ojos y estaba como en un cuarto blanco, ¿no? Con lámparas arriba. Y pues él dijo, pues a lo mejor ya me raptaron o no sé, como dicen, ya me cargó el payaso, ¿no? Literal. Literal. Pero ya volteó y vio que era como una de estas estaciones o ahí donde meten a las personas cuando tienes algún conflicto en el metro, ¿no? Que hay como unas oficinas muy chiquitas. Y como que pues ya se tranquilizó porque, bueno, estoy en algo del metro. Entonces ya despertó y hay un policía y estaba personal del metro. Entonces, pues él pensó que estaba ahí porque pues lo han de haber visto, no sé, pues tirado o que estaba inconsciente, ¿no? Pero le dijeron, no, es que de hecho estás aquí porque estás en calidad de detenido. Y dijeron, pero pues ¿por qué? Entonces le dijeron, mira, vamos a las cámaras para que veas todas las cosas que hiciste. Y cuentan que este chavo
vio las cámaras y que estaba pues haciendo desastres en el metro, así que pintando las paredes y que paliéndose con la gente, o sea, como que divagando, digamos, ahí en los andenes. Entonces lo detuvieron y por esa razón es que estaba ahí. Y pues, digo, no, nunca más se explicó este chavo qué le hicieron, si ese fue un momento que no volvió a recordar. Y pues no se sabe si le querían hacer otra cosa, pero afortunadamente pues terminó en un buen lugar, ¿no? Entonces, esa es la primera historia del primer payaso. Esa, digamos, es más como enfocada a pues a lo mejor un acto pues, criminal, ¿no? Porque no A es, drogas. no es tan exacto. Que sí es muy común, para dar contexto aquí en México, se dan muchas igual leyendas urbanas y relatos, ¿no? Que te dan un papelito y lo hueles y te desmayas. Entonces, como que sí hace sentido con las cosas que pasan por acá. Pues ya no nos vayamos lejos en los bares, si es algo que pasa, desgraciadamente. No les voy a dar más contexto, creo que sobre todo chicas ya sabrán a qué me refiero, ¿no? Sí, tristemente. Sí, y o sea, los que lo hemos vivido en carne propia, sabemos que es feo. O sea, yo una vez fui a un antro, no voy a decir a cuál. Me tomé tres vasos de whisky y terminé como si me hubiera tomado 2 botellas. Entonces sí, aguas. Adulterado, ¿no? Aguas. Y di que no te quedaste ciego, güey, o algo. No, es que sí, o sea, sí te puedes quedar ciego por alcohol. Que le meten un alcohol ahí específico, ¿no? Que es un whisky del malo. 96. Bueno, pues vamos con la segunda historia de payasos. Esto ocurrió en la estación del metro Olímpica, esta es en la línea B, que, o sea, esa línea de por sí da miedo, pero pues no por, sí, por donde pasa, por historias, ¿no? de terror, ajá, porque pues pasa por Tepito, la Morelos, Ecatepec, entonces la Guerrero. Recorre las... Es la línea B de barrio, ¿eh? Ah, exacto, sí, es la línea más barrio que existe esa. Sin afán de ofender a nadie, pero saben que es verdad. Ya me ofendiste, esa es la línea que más cerca tengo. Estoy en una calle. No, pero esta línea es de estas que se llama metro férreo, ¿no? Bueno, elevado y férreo. Ajá, sí, porque ve que el metro normal capta las... No. O sea, me refiero como al tema eléctrico. El metro normal se impulsa, bueno, la electricidad lo obtiene de las barras que están en las vías. Ajá. Digamos, toda la línea. Y la línea A y la línea B llevan arriba como unas, digamos, antenas. No, que desde ahí... No, la B no lleva eso. No. ¿No es también férreo la B? No, nada más es la A. Uh-huh. Ok, bueno, me confundí porque son de igual como rayaditas. Ok. Entonces, bueno, esto fue en la estación olímpica y es un chavo que estaba en una fiesta con su novia, pero le dijo, oye, es que tengo que regresar a mi casa exactamente a las 12 me tengo que ir, ¿no? Y pues obviamente para tomar el último tren, que es a esa hora, si no, pues ya no tendría cómo regresarse. Entonces, pues terminó la fiesta y todo, y lo llevaron los familiares de su novia a la estación olímpica. Entonces se subió al metro y por ahí escuché que hay una sección de ese metro que hace como un cambio de vías, digámoslo, y que se detiene un momento para hacer el cambio de vías. Y eso puede ser como 20 segundos o hasta que le den el paso al metro, ¿no? Entonces justamente en esa sección cuenta este chavo que se detuvo el metro, pero que justo en ese momento se fue la energía eléctrica de esa zona. Por lo tanto, pues se supone que el metro también ahí como que se apagó por un momento, digamos, ¿no? Que pues según yo tienen también como ahí generadores para que no pase eso, pero pues casual se apagó por ese preciso momento. Entonces, pues igual ya como era de los últimos trenes, a esa hora ya nada más se sube el personal de limpieza ya para pues irlos barriendo y lo que sea, y él se subió al vagón pues más vacío para que no hubiera nadie, ninguna persona. Entonces se apaga el metro y dice que a la distancia igual vio que apareció de repente una persona, o sea, cuando se apagó vio una persona ahí como entre la oscuridad que estaba sentada. Entonces igualmente este cuate vio que se paró
O sea, se paró la persona y se le empezó a acercar. Y en cuanto más se acercaba, también vio que estaba como, digamos, vestido o maquillado de payaso, pero pues sí era como un maquillaje medio, pues, tétrico, ¿no? Yo Entonces escuché esa chavo, pues, historia y creo que la describe como con un maquillaje ya como descuidado, ¿no? O sea, como si ya tuviera mucho tiempo con él, como, digamos, como el Joker de como Heath cuando se Ledger. te cuartea. Ajá, como el Joker de Heath Exactamente. Ledger. Sí, sí, sí. Entonces, pues se le empezó a acercar y este tipo pues no tenía dónde ir. Intentó abrir la puerta mientras el metro estaba pues apagado. Pues obviamente no se podía porque no se bloquean con demasiada fuerza esas puertas, ¿no? Entonces, pues él dice que optó nada más por cubrirse la cara pues arrinconarse porque pues ya no podía hacer nada y se le iba acercando al payaso que se estaba riendo de una forma bastante pues tenebrosa. Entonces, en cuanto se tapó la cara y se arrinconó, empezó a escuchar que corría, pero se empezó a prender los ventiladores del metro, que ven que son con los primeros que arrancan, ¿no? Y después se prendieron como todas las luces y ya abrió los ojos y no había absolutamente nadie en ese vagón. Entonces, él llegó a la siguiente estación y cuenta que le marcó a su novia, le contó lo que le pasó y pues nadie le creía, ¿no? Entonces sus familiares de su novia fueron otra vez por él a la estación donde se quedó y ya no quiso irse a su casa, dijo, regrésame a la casa de mi novia y ahí se quedó porque pues prácticamente le decían que estaba inventando, pero pues sí se sacó un susto bastante rico. Sí, que es lo curioso de esas historias, ¿no? Que o sea, está presente el payaso, pero al final de cuentas no pasa nada. O no va más allá. Y aparte de todo, esa parte de que es cómo enciende el metro, sí es de las cosas más tétricas. Yo una vez ahí en Garibaldi, por subirme del lado donde no era, para no cruzar por abajo, pues me subí al metro, se fue para atrás justamente donde hace como el cambio de vías, y ahí se apaga. Y dije, fuck, ya valió. Se tardó como 5 segundos, pero pues en esos 5 segundos ya había pasado por mi mente una historia de mí escapando o caminando por las vías o ver qué hacía. Y 5 segundos después escuché el ventilador así, fum, 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 y nada más de repente ves cómo se van prendiendo todas las luces de atrás para adelante. ¡Fra! Exacto. Y es bien tétrico esa parte. Tenemos aquí un infractor, confeso, cóbrenle sus 130 pesitos, o no recuerdo cuánto te cobraban. Pero bueno, pasemos con una historia y un tipo de fantasma. Empecemos con el primero, con el último que mencioné. Que vuelvo a lo mismo, regresemos al disclaimer que dije hace un ratito. No estamos tratando de criminalizar a nadie. Las historias son así, ahí están, ustedes las pueden buscar en internet. Si no la encuentran, nos dice y con mucho gusto le proporcionamos la fuente. Pero hay muchas historias que pues es algo muy curioso. Y a ver, es un hecho que en muchas estaciones del metro han muerto personas en la situación de calle que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, es uno de los fantasmas, por así decirlo, más comunes, que hay más historias de eso, además de la mujer sonriente y todo eso, pero este tipo de fantasma yo creo que es más popular, es con el que más factiblemente te podrías encontrar. Y las historias son diversas, pero para ponerlos un poquito más en contexto, una historia que me llamó mucho la atención es de una chica que ya acababa de tomar el metro ya a una alta hora de la noche. El metro, contexto, cierra a las 12 de la noche. Después de esas horas ya no se da servicio sino hasta las 5 o 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, pues hay mucha gente que sale tarde de trabajar, o incluso si tú llegas a ir a un concierto o así, es como de córrele porque ya va a salir el último metro, ¿no? Entonces se encontraba en esa situación, las estaciones muy vacías, muy solitarias, se sentía así incluso una vibra pesada cuando pues ella ya está por salir de la estación, y en eso ve que alguien, estaba por subir a las escaleras para llegar a la plaza principal de la estación, donde están los torniquetes, las taquillas, todo eso. Y en eso ve la chica que se encuentra al lado un señor, pues un señor que evidentemente tenía todas las características de ser
indigente. Incluso comenta en la historia que olía pues de una manera muy desagradable. Y que, pero no, ojo, no como a pipí o a residuos humanos, sino que lo describen como un olor así como a carne podrida, como a podrido. O sea, lo describen así tal cual. Entonces que este señor le empieza a hacer la plática. Una plática pues un poco extraña que no terminaba de entender como que qué le trataba de decir. Y esta chica resulta que tenía un familiar enfermo. Y acababa de morir, me parece que su mamá o su papá, algo así. Entonces estaba pasando esta chica por una situación muy, muy delicada. Y que entre tantas locuras, tantas, no sé cómo llamarla, que pues no, las pláticas que suelen tener este tipo de gente ya cuando pues igual y tienen su salud mental deteriorada, que pues no sé cómo llamarlo, no sé, o sea, si tengo incluso algún nombre, no soy psicólogo, que digamos pues sus alucines, sus viajes. Pues, su viaje, su poca lucidez, que le empieza a contar a esta chica que que su tío, creo que era el familiar que tenía enfermo, que va a mejorar, que no se preocupe, que su papá le manda o su mamá le manda a decir que todo va a ir bien. Y pues cuando le dice eso, pues se queda como de ¿qué pedo, no? Y se espanta esta chica y dice, bueno, ya me voy, sube. Y en eso los policías ya estaban por cerrar la estación cuando les dice, oigan, no vayan a cerrar, hay un señor que viene abajo, por favor, no le cierren, ¿no? Se sale y dice que ya, bueno, por lo cansada del trabajo, ya traía mucha hambre y se pone a cenar en un puesto de tacos que estaba ahí en la salida del metro, cosa que también es muy común para ponerlos en y bien contexto. rico. Sí. Yo los probé alguna vez y no estaban tan mal en Tasqueña, entonces pues es mi experiencia, ¿no? Que tuve con ese, no me fue mal. Pero bueno, se pone a cenar esta chica y en eso sube corriendo uno de los policías y le pregunta, oiga, ¿de qué persona me dice que habla o que viene? Ya revisamos la estación y no hay nadie. Ya mandamos a pedir por cámaras que nos informen y no hay nadie. Y les empezó a describir al señor. Les dijo, no, pues un señor ya de edad avanzada que pues me parece que es indigente. Y venía ahí, de hecho me empezó a hacer la plática y y pues la verdad me dijo algunas cosas que me espantaron. Me subí corriendo, pero pues es un hecho que lo vi. Y que el policía pues burlonamente le dice, a mí se me hace que ya viste un muertito porque pues la verdad no hay nada, ya revisamos, no ha salido nadie. Y esta chica pues dice, oye, sí es cierto, ya tiene que como 5 o 10 minutos que estoy aquí cenando y en ningún momento lo vi salir. O sea, el puesto de tacos estaba muy cerca de la entrada. Entonces hay muchas historias de este tipo, de fantasmas. Y digo, no nada más de fantasmas, de gente que pues seguramente, bueno, no tienen características de indigentes, sino también de viejitas. Por ejemplo, ahí me parece que una historia por ahí del metro, ¿cómo se llama esta? No es Zapatlaco. ¿Bellas Artes? De la línea 12 había una estación muy larga que hacía el Atlalilco. Ajá. Ahí el transborde es muy largo, es un pasillo totote. Incluso tiene escalera, bueno, perdón, como piso eléctrico, como en los aeropuertos, ¿no? Exacto. Como en la basílica. Sí, justamente otra de las historias es que supuestamente ahí se aparece una señora ya de edad avanzada, grande, con un costal. Y que te dice, oye, mijito, no me ayudas, pesa mucho y ya ves que el transborde está largo. Y que las personas que aceptan ayudarle, sienten así muy pesado, ¿no? Dices, ¿qué pedo? ¿Qué trae la señora? O sea, está muy pesado. Y que de repente ya no ven a la señora, o sea, así como que la pierden de vista, se queda un poco atrás, volteas, ya no está. Y que cuando revisan a ver qué es lo que trae pues el saco, el costal, resulta que son huesos humanos. Entonces, pues, te cagas, güey, los dejas ahí, sales hecho la chingada. Entonces, así está esta onda. Y bueno, la viejita, ese día me mamé. Ya para conectar con una de las historias, y me parece que la última que trae Gabo esta noche,
hay una historia bien curiosa en Metro Apatlaco. Está en la línea 8, que es la línea verde que va de Garibaldi a Constitución. Entonces, en esta estación se supone... Bueno, contexto. Quiero dar un poquito de contexto aquí. No sé de qué va la historia, pero me imagino hacia dónde va. Y justamente esta línea, la línea 8, pasa por muchos, o no por muchos, sino por varios de los que son considerados pueblitos dentro de la Ciudad de México, que es toda esta zona de Coyuya, la que sigue, que no me acuerdo cómo se llama. Apatlaco, me parece que es lo que sigue. Bueno, toda esta zona son como, digamos... Eran límites de la ciudad hace muchos años y eran pueblitos. Ajá. Exacto. Y de hecho, hoy en día se siguen teniendo costumbres de esos entonces. Hay, digamos que como tipo carnavales chiquitos, fiestas muy grandes de iglesias y todo esto. Entonces, digamos que son como alcaldías. Ajá, pues digamos que son como muy tradicionalistas, todavía tienen muchas costumbres arraigadas, que qué bueno que siga siendo así, pero para que se tenga como ese contexto de que se mantiene mucha de la cultura de hace muchos años ahí todavía. Exacto. Entonces, bueno, es un chico que dice que, bueno, ya era tarde, igualmente casi todas estas historias suceden en la noche por alguna razón, y que el metro ya venía vacío. De hecho, el vagón que tomó estaba totalmente vacío. Él ya venía en la línea 8, y cuando llega a la estación Apatlaco, se suben unas mujeres. Se suben 3 mujeres con un niño en brazo. De hecho, él las describe como muy guapas, o sea, que tenían así ojos verdes, que eran rubias, o sea, muy, muy, muy guapas. Entonces, él venía leyendo un libro. De hecho, dicen que el libro era uno de la conquista de México, de Prescott. Y que él venía leyéndolo cuando una de estas chicas, que cabe mencionar que dice que desde que se subieron las notó como en una actitud muy burlesca, como riéndose siempre, a la algarabía, así como que muy... pues raro, ¿no? O sea, por ejemplo, es feo que una persona sea mamona contigo, pero también como que a veces saca de onda cuando alguien anda muy como extasiado, muy jijiji, jajaja, ¿no? Entonces, a ese extremo nos estamos yendo. Y que una de estas mujeres, de hecho, la describe como la más joven, le dice que estaba leyendo, no, le dice que si estaba leyendo un libro de Prescott. Y le dice, sí, pues, o sea, hasta el chavo se sacó de onda, ¿no? Como de, sí, lo estoy leyendo, es el de la conquista. Y dice, está bueno, pero ¿sabes cuál está más bueno? El de San Cipriano. Estuve investigando y se supone que es como un libro de hechicería. No sé si me informé bien, pero el libro de San Cipriano es así como un manual para hechicería. Okay. El chavo se saca de onda y le intenta dar el avión. En eso se suben otros chicos, o sea, cambian de estación, se suben otros chicos y todos como que vio que se abrieron, ¿no? Así como que vieron algo desagradable y se empezaron a dispersar, o sea, no se sentaron donde estaban estas señoras, estas mujeres, y que la chica que le empezó a hacer la plática le empezó a insistir, hasta de hecho le preguntó a otra de las mujeres que ellas tenían ese libro, el de San Cipriano, y les dijo, si quieres te lo podemos prestar, puedes venir a nuestra casa y ahí con gusto lo lees. Y que este chavo les dijo, bueno, ya la verdad voy cansado, me están esperando en mi casa, no puedo, pero pues muchas gracias por la invitación. Y que en eso llegan a Metro Cerro de la Estrella y bajan estas mujeres, y antes de que cierre la puerta, la que le hizo la plática al hombre le dice, pero ya nos volveremos a encontrar. Y se empezó a cagar de la risa, o sea, se empezó a reír mucho y el chavo como que no entendía. Y ya en eso, que se acercó uno de los chicos que se habían subido en la estación anterior y le preguntó, ¿por qué te pusiste a platicar con esas señoras? ¿No viste? O sea, estaban horribles. No, incluso dicen que olían mal igualmente, o sea, que estaban totalmente, o sea, eran pues personas que aparentemente eran muy desagradables. Y
Y que les dijo él, no, pues yo las vi bonitas, yo las vi normal. Y me empezaron a hacer la plática y me dicen, no, ¿cómo crees? Incluso una traía un perro cargando un perro bien gordote. Y fue como que, ¿qué pedo, no? O sea, No era un en vez bebé. del bebé resultó que era un perro. Y ya que una señora se acercó y le dijo, hijo, cuídate mucho, ten más cuidado, porque pues que creo que eso que se acaba de bajar eran brujas y seguramente te querían llevar. Entonces, además es el Cerro de la Estrella y aquí pasan cosas extrañas. ¿Y qué cosas extrañas pasan, Gabo? Aquí. Pues tengo ahí nada más una parte para complementar esto y es otra historia aparte para cerrar. Se supone que ahí cerca del Cerro de la Estrella hay una cueva que le llaman la Cueva del Diablo. Y en esa cueva generalmente la ocupan para hacer rituales, y han tenido ahí avistamientos o también, digamos, va gente pues junkie a hacer cosas que no Sí. deben hacer. Entonces, y pues se supone que lo empezaron a relacionar, que ahí en el Cerro de la Estrella pues se llevan las brujas, digamos, a las personas que agarran del metro, las suben a la Cueva del Diablo y pues ahí hacen su fiesta. Entonces, pues sí está interesante Sí. como la zona del Cerro de la Estrella. Yo nunca he ido, pero sí lo había escuchado, lo he escuchado bastante. Yo tampoco. Que De hecho, creo que hay es una cueva. donde en Iztapalapa, en Semana Santa, se Ujú. lleva a cabo, creo, no estoy seguro. Sí, es que ahí ahí. es donde, Sí. como la escena final, ahí crucifican a Jesucristo. Entonces, Sí. ahí es. Entonces, es como una blasfemia, de hecho, porque pues al ser un sitio tan importante para la gente de Iztapalapa, que tiene, ¿cuántos? Creo que 500 años o más, ¿no? Muchos, Que se celebra esa demasiados. madre ininterrumpidamente. Ni en pandemia dijo, chingue su madre, que dijeron que no venga nadie, pero aquí no se deja de hacer la crucifixión de Hicieron Jesucristo. por Zoom. Le hicieron COVID Edition, entonces, y así está Bueno. eso. Entonces es como una blasfemia, supuestamente, que las brujas vayan ahí a hacer aquelarres Lugar santo. o sacrificios o se lleven a la gente. Y hay muchas historias. De hecho, hay un episodio específico de Relatos de la Noche que hablan de este Cerro de la Estrella. Muy bueno. De hecho, bueno, ahí, si no mal recuerdo, no te lo pintan tanto como brujas, sino como sectas. Entonces, Bien. ahí para que tengan el dato. Pues vamos con parece que ya la última historia, ¿no? Ujú. Esta ocurre en Metro Pantitlán. Como contexto para todas las personas nuevamente, en Pantitlán es, digamos, una central que conecta con demasiadas líneas. O sea, es como la estación con más transbordos y con más salidas de camiones a Y todos bien lados. fácil Entonces, perderte y que te asalten y que te pasen cosas. en Pantitlán sucede todo. Hay tacos, perros, o sea, Y todo lo que... hay un puesto de pan que se llama Pan Titlán. ¿En serio? Es en serio, güey. No lo sabía. Bueno, entonces, pues debido a esto también se suelen dar pues diferentes ahí conflictos, ¿no? O accidentes, etcétera. Entonces en esta historia cuentan que una señora justamente extravió a su hijo, era un niño pequeño, como aproximadamente de unos 8 años. Dice que estaban en Pantitlán, entonces vio a su hijo meterse, digamos, a los andenes de la línea 5, que me parece que es la amarilla, ¿no? Ujú. Y ya no lo volvió a ver. Y como contexto, bueno, eso creo que ya lo han platicado en diferentes ocasiones y en otros episodios, que ahí es muy común que la gente desaparezca en el metro. Entonces, pues que formó parte de esta estadística este niño. La señora fue con, pues obviamente los policías y la central de cámaras y revisaron, y hubo un punto en el que ya jamás volvió a aparecer el niño en ninguna cámara. Entonces su desaparición, para empezar, fue algo pues extraño. Y esta señora obviamente pues iba comúnmente pues a ver qué investigaba y pues obviamente como cualquier madre a saber algo, ¿no? De qué pasaba, hasta que pues de plano pues aceptó que ya no lo iba a volver a ver y pues ya la señora no se volvió a parar. Entonces ese es como digamos el contexto de esta historia. Y el relato, la verdad a mí fue de los relatos que más, o sea, sí me gustó demasiado por cómo sucedió y tantos testigos que hubieron en ese relato.
Todo inicia en una noche igual que estaban haciendo cierres de turno en las taquilleras y los policías, ¿no? Porque pues cuentan que las taquilleras se tienen que esperar hasta el final para hacer sus cortes y todo del dinero, ¿no? Y pues obviamente también salen, digamos, en grupo porque les asigna el metro un transporte a ellas, porque a esa hora ya no hay otra forma de irse, entonces tienen que irse en grupo. Entonces estaban en una taquilla y el policía que estaba ahí en el torniquete recibe por el radio, no, perdón, escuchan la de las taquillas, un llanto de un niño en el andén, y le dijo la de la taquilla, oye, pues ve a revisar porque se escucha un niño. Entonces bajó al andén, que también está súper tétrica, todo Pantitlán, o sea, de noche no me lo imagino. Sí. Y bajó y efectivamente vio a un niño que estaba en el andén. Describe a este niño que tenía solamente una playerita, estas como de tirantes, blanca, que te pones abajo, y un short rojo. Entonces el policía dijo, no, pues efectivamente que hay un niño y pues está descalzo y pues no sé qué onda, ¿no? Entonces le avisan por la cámara que ellos no estaban viendo al niño. O sea, le dijeron, pero pues ¿con quién estás hablando si no se ve nadie en la cámara? Y mientras estaba sucediendo eso, llega por el radio nuevamente otro policía, que este policía estaba en la línea A del mismo metro Pantitlán. Le dice que escuchó que baja un niño las escaleras, o sea que estaba escuchando como una risa de un niño que bajó corriendo las escaleras hacia el andén de la línea A. Y todo eso era así como que iba sucediendo una tras otra. Después les avisa otro policía y les dice que está en la línea, la línea 9, que es la café, que también estaba viendo un niño en el andén que se metió al andén también. Entonces todos empezaron a describir al niño. Dijeron, bueno, pero ¿cómo es el niño? Y lo mismo dijeron, bueno, pues es un niño que trae la playa de tirantes, el short y anda descalzo. Pero, o sea, todos al mismo tiempo lo empezaron a ver. Y el punto es que ya nadie lo volvió a encontrar, ¿no? Pero fue casi en todas las líneas que estaba ahí los policías que lo vieron. Entonces al final las taquilleras ya pues no supieron qué había sucedido y pues estaban pues con bastante miedo, ¿no? Entonces ya cuando fue su hora de salida llegó la camioneta esta que la recoge y pues iban obviamente con miedo porque en el estacionamiento, digamos, donde está el personal del metro, pues ya estaba completamente vacío, solamente estaba la camioneta. Entonces llegó la camioneta y pues la plot señora twist, el niño iba manejando, ¿no, verdad? ya llegó el Uber. No pasa nada, oiga. Súbase. Entonces se subieron a la camioneta y pues obviamente todas estaban súper pues espantadas de lo que había sucedido. Y dicen que el de la camioneta les dijo, así textual, les dijo, no inventes, qué poca madre y qué feo que sea así las cosas. Y dijeron, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, pues sí, ¿cómo puede haber un niño tan pequeño, descalzo y sin suéter? Dice, con este pinche frío que hace, ¿cómo puede estar? Y que le dijeron, ¿cómo? ¿Pero cuál niño? Dice, pues el niño que estaba sentado al lado de ustedes mientras llegaba, lo vi a la distancia. Ay, entonces, al final también lo volvió a ver el chofer de la señora. No. Y dice que... Y aparte lo que hemos estado platicando, ¿no? De los niños fantasma. Entonces dices, sí. ¿Qué será? Ese no era un niño. Bueno, en este caso pues, creo que sí, no sé, pero... No sé, pero, o sea, imagínate que te pasa eso de que ya estás bien friqueado de que viste algo y nada más alguien no lo vio y de repente llega una persona que es totalmente ajena a esa situación y dice del niño, o sea, no está muy cabrón. Sí. Ese es el fantasma del niño de Pantitlán. Ahí si alguien más sabe algo, nos avisa. Pues estuvo bastante interesante el episodio. Yo creo que fue un gran serie para la saga, como bien lo comentaba Alex, la saga del Metro de la Ciudad de México. No nos cerramos a que en un futuro exista la saga del metro en general, pero la pues... de Rusia, güey, el metro de Rusia. Pero por lo mientras con eso nos quedamos. Episodio un poquito extenso, pero bastante bueno. Creo que no hubo historia que no valga la pena echarle un ojito extra a todo esto. Y pues nada, nos vemos mañana y también la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.